Santo por siempre, mi Señor amado. Aleluya. Iglesia, buenas noches. Dios les bendiga grandemente. Tema para esta noche: becerros de oro en la iglesia cristiana. Ese es el tema. Romanos capítulo 1, en los versículos 21 al 25. Y hoy he tomado un tema bastante interesante, bastante importante, que ustedes deben de conocer y tener muy en cuenta en sus vidas como cristianos, porque la idolatría, desafortunadamente la idolatría aún sigue viva en nuestros tiempos y más hoy en día en algunas de nuestras iglesias. Y es muy importante que nos demos cuenta de que la idolatría en que muchos están cayendo hoy en día en las iglesias evangélicas cristianas es por falta de información o simplemente por la falta de escuchar una verdadera palabra en la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes saben, los temas que personalmente tomo es para que la iglesia esté alerta, es para alertar la iglesia de nuestro Señor amado Jesús, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos de apostasía, tiempos de ecumenismo. Y mi responsabilidad ante Dios y ante la iglesia es alertarla para que ustedes no se desvíen del camino de santidad, del camino de un verdadero cristiano que es en la sana palabra, en la sana doctrina, en la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ese es mi trabajo hoy en día, alertar la iglesia de Cristo. Pues bien, estamos en Romanos en el capítulo 1 de los versículos 21 al 25 y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Estos pasajes de Romanos nos muestran cómo los hombres, en su propio razonamiento y en su necio corazón, profesaron a sí mismos ser sabios y terminaron haciéndose necios, cambiando la gloria de nuestro Señor amado, que es incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y nosotros cuando hablamos de idolatría, iglesia, puede que llegue a nuestros pensamientos la iglesia católica romana, con sus templos llenos de esculturas y de imágenes y de sus procesiones en las calles o dentro de sus lugares de culto, ¿verdad? O puede que llegue a nuestro pensamiento culturas asiáticas, culturas hindúes, donde muchísimas personas adoran dioses ajenos. Puede que llegue a nuestra mente sentirnos alejados de esta abominable práctica de idolatría que pareciera que Satanás, nuestro enemigo, y lógicamente enemigo de Dios, ha perdido con nosotros toda batalla y que solamente la idolatría es practicada por la Iglesia Católica Romana o estas culturas asiáticas e hindúes donde veneran y dan culto a sus dioses. Pues déjenme decirles que no. La realidad es otra que está viviendo hoy en día las iglesias evangélicas cristianas. La realidad es otra, iglesia. Vamos al libro de Éxodo, al capítulo 32, porque la palabra de Dios nos muestra en Éxodo, en el capítulo 32, cómo el pueblo de Israel, al ser liberado de la esclavitud de Egipto,
nos podemos dar cuenta cómo este pueblo recién liberado por la mano de Jehová cayó prontamente en idolatría. Y espero en mi Señor Jesús y en su Santo Espíritu que este capítulo y que este tema que vamos a tomar esta noche nos sirva como ejemplo para ilustrar lo que trataremos esta noche, para evitar caer en el mismo error y darnos cuenta si hoy nosotros estamos en esta misma situación y así poder alejarnos de este error. Iglesia, es muy importante que nosotros estemos conscientes que la idolatría es un pecado que sigue vivo en el pueblo de Dios, a pesar de que muchos están conscientes que la idolatría Dios la maldijo como abominación ante sus ojos. Pero desafortunadamente hoy sigue más viva que nunca en muchas personas que dicen ser cristianas, que dicen hacer parte del cuerpo de Cristo. Estamos en Éxodo 32, vamos a los versículos 1 al 5, donde la palabra dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Estos pasajes que acabamos de leer nos muestra que Moisés subió al monte, tal y como Jehová le había indicado, pero el pueblo, observando de que Moisés tardaba mucho en regresar, el pueblo de Israel se acercó a Aarón, quien se había quedado como responsable de este pueblo, se había quedado responsable de ellos. Y el pueblo de Israel le exigió a Aarón que le hiciera dioses, que fueran delante de ellos. Y esto se dio porque Israel pedía algo que traían arraigados a sus corazones durante su esclavitud por 400 años en Egipto. Una de las naciones más poderosas, ¿saben? Egipto, como nosotros sabemos, era una de las naciones más poderosas de la antigüedad, que se destacó precisamente por su idolatría. Después de vivir por tantos años, miren, Israel quería ser como Egipto, ¿sí? Y mucha de esa cultura y de esa costumbre idólatra los había influenciado, ya que los hebreos no tuvieron leyes propias en el tiempo que permanecieron en Egipto como esclavos. Y desafortunadamente hoy en día, iglesia, la misma historia se repite, aunque de una manera muy distinta. Pero tristemente algunas iglesias en estos tiempos modernos han puesto en práctica lo que hizo Israel en el desierto. Porque muchísimos cristianos están siendo engañados por líderes religiosos. Y estos líderes religiosos hacen lo que hizo Aarón con tal de tener contentas a sus ovejas. Y lógicamente cuidando que no se les vayan sus diezmos y las ofrendas a otra iglesia. Es así de simple. Miren, y como si no fuera suficiente para estos falsos maestros, todo esto es solo la idea de estos líderes corruptos, es conservar el número de feligreses que alimenta su ego cuando se habla de iglesias exitosas y prósperas. Hoy en día estos ministerios se conocen como mega iglesias. Y esto parece ser un sinónimo de respeto, de admiración ante los ojos de quienes asisten a estos templos, los cuales se han convertido en un número más en las finanzas de estos apóstatas. Porque para estos dueños de estos templos de culto, los asistentes son solo un número más, porque no tienen comunión con ellos.
Miren, a estos falsos maestros no les interesa, sino solamente llenar sus arcas con lo que los asistentes pacten, ofrenden y diezmen. Estos ministros falsos que administran estos negocios solo están interesados en lo que las personas den en cada uno de sus servicios. Porque estas mega iglesias, hoy en día, y siempre lo han sido, son empresas camufladas, están comercializando la fe cristiana para sus propios vientres, para su propio beneficio y no para el beneficio de la misma iglesia. Estos falsos ministros tienen por tardanza la venida de Cristo y están tan desesperados por crear nuevas cosas dentro de sus templos que estos se han inventado nuevos y singulares movimientos. Estos organizan reuniones espectaculares y estruendosas y sumamente atractivas con el fin de atraer a personas incautas que solo buscan las bendiciones materiales y no espirituales, olvidando por completo que la palabra de Dios no cambia, que la palabra de Dios es inflexible, que la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios no cambia por los siglos y los siglos, como lo dice en el libro de Malaquías, en el versículo 3, versículo 6. Porque él dice, yo Jehová no cambio, porque yo Jehová no cambio. Pero estos falsos maestros han cambiado la ley de Dios por la de ellos. Pero déjenme decirles que la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:35 dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Muchos de estos falsos líderes, hoy en día, se hacen llamar profetas y apóstoles y modifican sus liturgias y enseñanzas con la finalidad de complacer a sus oyentes y no en función de agradar a Dios, no en función de hacer las cosas como Dios quiere que se hagan ante su presencia. Todos estos falsos ministros establecen una doctrina al gusto del cliente, al gusto del oyente. Y digo que al gusto del cliente porque para ellos sus oyentes y sus seguidores se han convertido en eso, en solo clientes, pagando por una supuesta unción que no tienen, porque dicen que en sus templos está la unción. No, déjenme decirles que Dios no habita en casa de hombre. Pero desafortunadamente, sus seguidores, consciente o inconscientemente, desean ser como las religiones idólatras, que tienen un caudillo, sí, tienen un líder, un supuesto ungido, un guía, tienen una superestrella incorruptible y prominente. Y es por esto, iglesia, que es necesario que el verdadero cristiano lea la Biblia, la escudriñe, para que no sea engañado por estos falsos maestros que solo buscan lo suyo. Miren, la Escritura nos muestra cómo el pueblo de Israel pidió un rey. Está en la primera de Samuel. El pueblo de Israel pidió un rey, porque no les bastaba tener su rey en el cielo. No les bastaba. No les bastaba tener un rey en el cielo. Ellos querían un rey como los otros pueblos idólatras que les rodeaban. Y esto lo podemos ver en el libro del profeta Samuel, en la primera de Samuel, en el capítulo 8, en el versículo 5. Estos le dijeron a Samuel, he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Miren, en esa época Jehová reinaba como su único Dios y Rey sobre la nación de Israel, y lo hacía por intermedio de sus verdaderos profetas. Estos sí eran verdaderos profetas, y Dios hablaba al pueblo a través de ellos, no como los de hoy en día que se dirigen al pueblo diciendo que son de Dios, que Dios les habló profetizando solo bienestar y prosperidad. A los ingenuos, a las personas ingenuas que les escuchan sus mentiras, estos falsos profetas que llegan a las iglesias diciéndole a los pastores que los van a ungir como apóstoles con aceites de colores, mi Señor los reprenda. Mi Señor reprenda a Satanás. Miren, un verdadero profeta es este que le muestra al pueblo lo bueno y lo malo.
Es este que le dice a la iglesia la verdad, así le duela. Y esto mismo pasaba con el pueblo de Israel. Israel quería un rey de carne y hueso. Y el pueblo vio que el profeta estaba viejo y sus hijos no estaban en los caminos de Jehová. Y aprovecharon para pedirle al profeta un rey, como los otros pueblos a su alrededor. Miren, y en los versículos siguientes, del 7 en adelante de ese capítulo, del capítulo 8, de la primera de Samuel, les voy a leer donde el profeta oró a Jehová. Y escuchen ustedes lo que Jehová le contestó al profeta. Jehová le contestó al profeta: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, y vuestros mejores jóvenes, y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no responderá aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Mire, iglesia, Dios a través del profeta Samuel quiso advertir al pueblo de las consecuencias de tener un hombre gobernándolos, pero no quisieron escuchar su voz. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y les refirió a oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Hoy en día, iglesia, pasa lo mismo, con muchas personas engañadas en estas falsas doctrinas. Miren, en la época del profeta Samuel, los pueblos diferentes a Israel, como Egipto. Egipto tenía un faraón. Los griegos tenían un rey, aparte de sus dioses, al igual que los filisteos. Entonces el pueblo de Israel pensó: ¿por qué ellos no podían tener un soberano como todos los otros pueblos? Miren, al igual que Israel en el desierto, algunas iglesias cristianas hoy en día quieren tener lo que otras religiones paganas tienen. Porque la sola idea de una monarquía es exquisita para algunas congregaciones cristianas hoy en día, así como la bendición de sentirse privilegiados por tener un enviado supuestamente del cielo. Se sienten en una corte real, porque para ellos su líder es un ser tocado por la unción del Espíritu Santo. Y esto para muchas personas es delirante en el mundo cristiano actual, pero no lo es. Esto es solo un engaño. El ser humano desde siempre se ha inclinado por las monarquías, por los conceptos de sangre azul, por los artistas, por los ricos, por los famosos, por los héroes modernos y por aquellos que dicen tener el derecho divino de gobernar la iglesia de Cristo. Estas personas que siguen a estos falsos maestros sienten la necesidad en su naturaleza humana de sentirse correctamente guiados por este tipo de falsos maestros. Estos falsos maestros que lo único que hacen es engañar a través de las palabras contaminadas y mentirosas a estas personas que siguen a sus ídolos.
Porque estas personas solo confían en ellos y en sus gobiernos supuestamente divinos. Este es el origen de la antigua monarquía, de las cuales de estas monarquías antiguas algunas perduran en nuestros días. Muchas de estas naciones son felices, pagándoles una vida de lujos a sus reyes con tal de sentirse únicas en el mundo. Y lo mismo sucede en muchas iglesias cristianas hoy en día. Mire, comunidades enteras, comunidades cristianas enteras pagando los lujos de estos apóstatas corruptos para que vivan en una verdadera opulencia, jactándose de ser millonarios, mientras que sus seguidores viven endeudados y muchas veces atribulados y llenos de necesidades, tanto materiales como espirituales. Que mi Señor reprenda al diablo. Lo más triste de todo esto es cuando muchos pastores, pastores honestos, sensatos y verdaderos siervos de Dios, que como fieles atalayas denuncian la falsedad de estas prácticas desviadas del camino verdadero de Dios, que es la santidad. Muchos de nuestros pastores que son honestos y verdaderos siervos de Dios, cuando denuncian toda esta desviación de muchos ministros torcidos, insanos, que llevan inevitablemente a la ira de Jehová, muchas congregaciones de estas se molestan y se olvidan de la sana palabra, de la sana doctrina, y la hacen a un lado, desechando por completo el verdadero camino a la santidad, y tachando a quienes tenemos la valentía de denunciar estas falsas doctrinas y a sus ministros torcidos. Nos tachan de atrevidos, tratándonos de legalistas, hipócritas, nos tratan de fariseos religiosos y fanáticos y demás calificativos, con tal de defender a sus héroes, a sus megas estrellas, soberanos iluminados, ungidos, que no son más que falsos. Todos estos seguidores logran alimentar el ego y la vanidad de tales líderes fraudulentos, quienes sucumben a estas imposiciones populares, cayendo entonces como Aarón en el pecado de desviar al pueblo del camino que es de Dios. Miren, Israel quería ser como los pueblos, de los cuales Dios los estaba liberando, pero no, ellos querían dioses que se vieran, que se palparan. Ellos querían dioses alrededor de los cuales pudieran danzar y ofrecer ofrendas y ofrecer holocaustos. Y Aarón entonces les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Éxodo 32, versículo 2. Notemos de dónde sale el ídolo, iglesia. Al ídolo lo formó el mismo pueblo. Cada uno dio algo de sí mismo. Cada uno dio de lo que traía, de sus pertenencias. Entienda algo hoy, iglesia, que un ídolo es producto del mismo pueblo y de sus valores, de las cosas valiosas que posee, de sus sueños y de sus necesidades. Y este ídolo queda tal y como ellos quieren que quede. Es de este punto de donde sale el poder del ídolo sobre quien lo forja, porque es parte del mismo creador, el hombre. Así que la forma final de este ídolo es el producto del gusto del mismo pueblo que le sigue. Un ídolo no se hace de la noche a la mañana. Hacerlo lleva tiempo, forjarlo y darle forma y que quede al gusto de quien lo pide, de quien lo necesita, lleva tiempo. Por eso leemos en Éxodo 32, versículo 4, donde dice: y él tomó los objetos de oro del pueblo de Israel, de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Sí. Ahí estaba el becerro de oro, por encima del nivel del pueblo que fuera libertado por Jehová. Este mismo pueblo le atribuyó el milagro de la libertad que ahora gozaban al becerro de oro. Israel le atribuyó todo lo que hizo Jehová en Egipto para sacarlos de la esclavitud, como fueron las plagas enviadas a Egipto y el despliegue sobrenatural de poder al abrir el mar
para que estos pudiesen pasar, pero estos en poco tiempo olvidaron que Jehová era quien les había libertado, sino que esa honra y esa gloria que pertenecía a Jehová, ellas la dieron al becerro de oro, ¿sí? Todos se lo atribuyeron al becerro de oro, porque dijeron, estos son los dioses que te sacaron de Egipto, olvidando por completo que Jehová era quien les había sacado de Egipto. Hoy en día pasa lo mismo en algunas iglesias que tienden a hacer lo mismo actualmente, a pesar de considerarse cristianas y salvas por nuestro Señor Jesús. Cuando alguno se siente bendecido por la predicación de alguien que tiene un don, no tarda en agradecer a ese alguien en vez de agradecer a Dios. Va y se vuelve su admirador, se vuelve su fan. Y cuando algún hombre o alguna mujer, llámese pastor o pastora, es admirado, reverenciado y honrado por los beneficios de los cuales es un simple mediador, este pastor o esta pastora se vuelve un becerro de oro. Porque los miembros que siguen a estos supuestos ungidos torpemente comienzan a ver lo que no es y empiezan a darle la honra y la gloria por las bendiciones que no proceden ni siquiera del don que ellos tienen, sino de Dios. Y podemos escucharlos, podemos escuchar a estas personas exclamar y decir y proclamarle al mundo que por este apóstol, que por esta profetisa tienen la salvación. No, que por este profeta tienen lo que tienen y que son lo que son. Los puedes escuchar decir que él les toca con su don, que ella o él les llena del Espíritu Santo, sí. Dicen que él tiene la unción, que él o ella es el ungido. Ay, santo Dios. Ay, Jehová. Ay, Jehová de los ejércitos. Miren, estos seguidores, sin darse cuenta, están haciendo de su pastor o de su pastora un becerro de oro, porque están enceguecidos por su ídolo, porque están dando la gloria y la honra que solo le pertenece a Dios, atribuyéndoles milagros, poderes y bendiciones a hombres que solo están en la carne. Todos estos seguidores idólatras de estos becerros de oro, modernos, instantáneamente olvidan el sacrificio en la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesús, olvidando que Él derramó su sangre, olvidando su inmenso sacrificio y amor por todos nosotros. Todos estos seguidores se han vuelto idólatras de hombres supuestamente ungidos por Dios. Es aquí, es en este punto de idolatría por una persona, un hombre, donde podemos aplicar la palabra del apóstol Pablo cuando él dice: cambian la gloria de Dios incorruptible en imagen de hombre corruptible y se vuelven admiradores de hombres. Así es. Iglesia, era a esto que se refería el apóstol Pablo, porque si hay algo que Dios aborrece, es precisamente eso, que cambiemos su gloria, que cambiemos la gloria que le pertenece a Dios por un hombre, porque la honra y la gloria de Dios únicamente es de Dios. Es por eso que el primer mandamiento dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mira, iglesia, Dios aborrece la idolatría. Es más, por este pecado es que Jehová castiga hasta la cuarta generación. Y me pregunto, y ustedes deberían preguntarse en lo mismo: ¿cómo pudo Israel? ¿Cómo pudo el pueblo de Israel atribuirle a una estatua, a un pedazo de metal hecho con las manos de un hombre,
el poder glorioso que los libertó de manera tan maravillosa del poder del faraón. Iglesia, cuando se cae en la idolatría, cuando las personas caen en idolatría, déjenme decirles que todos los otros sentidos espirituales se ven anulados por el sentir engañoso que provoca el fabricar un ídolo y la alegría diabólica que éste produce. Miren, Aarón vio que eran millones, eran muchos en el pueblo de Israel, y eso hizo que él se adaptara a las exigencias de los hebreos. Hoy en día muchos líderes cristianos, llámense pastores, apóstoles, profetas, maestros o doctores de la palabra, como se hacen llamar hoy en día, cambian sus posturas originales de servir a Dios como Él desea, por las ganancias tanto económicas como de reconocimiento propio que se obtienen al darle al cliente lo que el cliente quiere escuchar, lo que el cliente pida. Y digo que al darle al cliente lo que necesita, es porque estos ministros son mercaderes de la fe. Es así de simple. Estos modernos becerros de oro son contrarios a lo que es un verdadero servidor de Dios. Estos ídolos no nos buscan a nosotros, buscan lo nuestro, lo que nosotros tenemos. De ahí que estos evitan confrontar al pecador con su pecado, y que el pecador que cae en sus garras se vuelva permisivo con su adulterio, con su fornicación, con su homosexualidad, con sus mentiras y con todas las concupiscencias que están enredadas en sus corazones. Porque estos mismos hábitos pecaminosos también están en sus ministros torcidos, estos ministros falsos que solo predican un evangelio diluido, que no tiene ni lleva ningún fruto digno ante los ojos de nuestro Señor y Salvador Jesús. Porque están en la carne que ni para caldo sirven. Ay, Dios amado. Ay, Jehová de los ejércitos. Miren, un becerro de oro puede ser cualquier líder de una iglesia. Puede ser un predicador, supuesto ungido. O quizás también un cantante cristiano de moda, como estos de hoy en día que solo buscan su gloria a través de un pueblo cristiano engañado. Estos famosos que solo les interesan los Grammys latinos y la alfombra roja, o algunos grupos evangélicos en particular, a los cuales la iglesia hace objeto de su veneración con una honra excesiva. Escúcheme, iglesia, escuche bien, lo que es la honra y la adoración a Dios están separadas por una línea muy fina, pero muy, muy fina. De tal manera que si no nos percatamos, podríamos pasar de un lado al otro, creyendo estar haciendo lo correcto delante de Dios. Es muy importante que estemos atentos a todos estos cambios doctrinales, modernistas y liberales, que no son de la sana doctrina. No olvide que la palabra de Dios no cambia. Podrán cambiar los tiempos. Muchos podrán expresar que estamos en tiempos modernos y que todo ha evolucionado, pero Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y por los siglos. Él no cambia ni va a cambiar, entienda eso hoy. Y volviendo al Éxodo 32, vemos que ahí estaba el becerro de oro, ¿sí? Ahí estaba el becerro de oro. Tanto que cuando Aarón mismo vio el júbilo del pueblo, se sintió invadido por la alegría de los festejantes. Pareciera que este éxtasis logrado ante el pueblo, en torno al becerro y la multitud enardecida, Aarón mismo se convenciera de que la imagen de ese animal que él forjó con sus propias manos fuese el autor de la liberación del pueblo de Israel. Aarón había cambiado el curso de la adoración en esos momentos. Aarón había quitado la honra y la gloria que le pertenecía a Jehová y se la había dado a este becerro de oro. Hoy en día vemos con tristeza cómo la historia parece repetirse. ¿Sí? Se repite. Allí están los becerros de oro.
en medio de la multitud, regodeándose en el medio de sus adoradores, contentos, felices, observando la admiración del pueblo, oyendo las alabanzas a su nombre, sintiéndose en el origen de la felicidad de un pueblo que dice pertenecer a Cristo, hartándose de vanidad, hinchándose de soberbia, exactamente como el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, al ver su imperio, cuando dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Ahí está en Daniel, capítulo 4, versículo 30. Este es el mismo pensar de estos becerros de oro en sus mega iglesias, porque así piensan y así lo expresan. Estos becerros de oro son carismáticos, ¿saben? Porque a estos les encantan las fotografías, las entrevistas, los anuncios espectaculares. Les encantan los premios Grammy, los diplomas. Les encanta que sus entradas a los centros de reuniones sean un lugar espectacular. Les gusta saludar, les gusta sonreír con actos y poses que ensayan todo el tiempo. Estos gustan de cuidar su apariencia, son metrosexuales, porque lo que más les preocupa es tener una imagen cuidada y moderna, y están atentos a las últimas tendencias, de la moda. Eso es ser metrosexual, para que me entiendan. Estos tienen poses bondadosas y fingen un amor que no tienen por la iglesia, porque para ellos el único amor que tienen es al dinero y por las cosas materiales que la iglesia les pueda suplir a través de sus pactos fraudulentos. Estos becerros de oro están tan lejos de sentir un verdadero amor por la iglesia, porque está demostrado, al contradecirse en sus obras más que por sus palabras. Estos tratan de verse en poco entre la misma iglesia para causar furor e histeria cuando sus seguidores los vean. Son iguales a cualquier estrella o a cualquier artista secular. Ellos generan acciones altruistas y humanitarias con tal de que se les vea su calidad humana, contrario al espíritu evangélico que dice: no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Estos oran en público y aceptan ser lo que la gente que les rinde pleitesía y culto dicen que son, y lo aceptan, diciendo: sí, hermanos, el Señor me ha enviado. Sí, hermanos, hacen bien en confiar en mí. Tranquilos, yo oraré por ustedes. Gracias, este es mi ministerio. Esta es mi visión. Yo tengo la unción. Yo soy un bendecido. Yo te bendigo. Este es el famoso fraseo del yo-yo. Del yo. Este es el tipo moderno de becerro de adoración en nuestros días. Muchos dicen tener buenas obras. Muchos dicen que miremos sus frutos, porque estos son unos bendecidos. No, esos no son frutos. No, esos frutos que estos muestran son el resultado de su engaño al pueblo de Cristo, porque las obras que muestran, o los frutos que estos muestran, están representados en sus vidas opulentas de lujo, representados en mansiones, autos, aviones y templos lujosos, que están a nombre de ellos. Y el pueblo que les sigue, que son supuestamente la iglesia, la mayoría está endeudada y atribulada en necesidades tanto espirituales como materiales. Todos estos seguidores viven un sueño engañoso pensando que algún día llegarán a tener lo mismo que estos pastores torcidos. Que mi Señor los reprenda. Que mi Señor los reprenda. Torcidos hijos del diablo que se van a ir al infierno por falsos y mentirosos, por robar la iglesia y hacer mercadería del evangelio de Cristo. Ay, suita sama. Ay, qué suita. El Señor los reprenda. Escuche, mi iglesia. Este fenómeno ha llegado a tal punto de idolatría que estos seguidores idólatras modernos cantan a sus ídolos en sus templos, aunque no estén presentes, dándole gracias por los favores recibidos como si fueran Dios, porque para estos seguidores engañados, estos apóstatas son infalibles y prominentes. Todos lo saben, son omniscientes, todo lo pueden, son omnipotentes.
y están en todo lugar en el espíritu según ellos, son omnipresentes, y debido a este engaño, todos estos cristianos terminan dándoles tributos divinos como a dioses, los convierten en dioses, y de esta forma, este tipo de iglesias se vuelven como Israel, se vuelven como el pueblo de Israel, que quisieron un Dios y se les dio un Dios. Estos israelitas que quisieron un rey y tuvieron su rey, el becerro de oro. Siempre será lo que el pueblo quiere que sea, un Dios, un rey, un padre, o simplemente lo aceptan como a Cristo hecho hombre aquí en la tierra. El Señor los reprenda. Miren, cuando el pueblo de Israel terminó de formar este becerro, dijeron entonces los hebreos, mañana será fiesta para Jehová. Fiesta para Jehová. Pero si están adorando un becerro, ¿cómo puede ser esto una fiesta para Jehová? Miren, las iglesias con becerros de oro creen sinceramente que cuando le ofrecen alabanza y reconocimiento a sus becerros de oro, lo están haciendo directamente a Jehová. No, están engañados totalmente por estos apóstatas del diablo, estos falsos maestros al servicio de Satanás. Le han hecho idólatras de ellos mismos. Por eso la importancia de estar atentos en el Espíritu Santo y analizar todas estas estructuras que hoy en día estos becerros de oro se han inventado llevando diversión a la iglesia. Porque cuando analizamos la palabra fiesta en hebreo, el significado es divertirse, pasarla bien. Porque es esto lo que se hace en estos supuestos templos de Dios. Porque cuando hay un ídolo en tu iglesia, las personas van a pasarla bien y a divertirse como si la iglesia fuera un club social. Señor, reprenda al diablo. Estos se olvidan de lo principal de las reuniones cristianas, que es alabar a Dios y escuchar su santa palabra, Pero para estos idólatras de becerros de oro, el alabar a Dios con cántico y alabanza verdadera, como son los himnos, no solo es aburrido, sino que dicen que las prédicas de sana doctrina no les trae gozo, porque todos estos se han estado amoldando el show de sus becerros de oro, con luces, con música a su propio gusto, colocándole letra cristiana. Y este tipo de adoración se da cuando se ha transgredido esta línea tan fina. Y muchos llegan a cometer actos vergonzosos en honor a sus ídolos. De hecho, la palabra en hebreo que se utilizó para escribir el regocijo de Israel aquella vez significa desenfreno sexual. Se entiende entonces que el pueblo cometió actos de inmoralidad sexual, lujuria y deseos de la carne a la salud del becerro de oro. Hoy en día vemos y escuchamos publicidad de discotecas cristianas como las de Guillermo Maldonado y otras más. Dicen tener cerveza cristiana, hacen pasarelas de modas cristianas imitando grandes pasarelas de muchos diseñadores mundanos, como las de César Castellanos y su famoso G12, que mi Señor Jesús los reprenda. Y por ahí hay muchos más de estos falsos apóstoles, con más aberraciones que prefiero no nombrar, porque ni entre los pecadores se nombran. Y es a esto a lo que se llega finalmente cuando se cree. Y cuando se crean las iglesias un becerro de oro, estos líderes fraudulentos no tardan en aparecer en las noticias con rumores de índole sexual, desfalcos de dinero de la iglesia. Mientras sus feligreses, mientras sus seguidores tienen un alto concepto de su becerro porque no ven las dos caras de la moneda. Estas iglesias llegan a tal grado de idolatría y fanatismo por sus líderes, por sus becerros de oro, que toda prueba que vaya en contra del alto concepto que tienen de su supuesto ungido es inmediatamente descalificada como producto de envidia o como ataques de Satanás. Eso es lo que ellos declaran y dicen. A todo lo hablado y escrito, estos dicen que son calumnias. Y a todo lo que se les muestra visualmente lo tachan de montajes.
y a lo que escuchan. Dicen que esa no es la voz de su becerro, de su líder, que estos son montajes editados. Y a todo lo que se les llega a comprobar bíblicamente, dicen que es una manipulación de la palabra. Nada que desacredite su becerro de oro será cierto. El ídolo es incapaz de cometer tales cosas. Él es el santo de Dios, Él es el ungido de Dios y único. Él no peca. Dicen que su líder es perfecto. El Señor reprenda al diablo. Muchos hoy en día se jactan al decir que todo lo que hacen es con excelencia, como lo declaran. Dicen que son los mejores. Dicen que hacen las cosas con perfección para la gloria de Dios. Dicen y declaran que tienen los mejores maestros del evangelio actual. Dicen que tienen los mejores alabadores, pero están tan ciegos en la carne que ni cuenta se dan que sus alabadores, sean hombres o mujeres, supuestos alabadores que suben al escenario que supuestamente es el altar para honrar a Dios. Estos suben a estas personas vestidas indecorosamente, tallando sus carnes ante toda la multitud que les observa. Pero miren, les digo hoy les digo a estos engañados por Satanás y sus ministros torcidos, que hay que saber notar cuando realmente se hacen las cosas para la gloria y honra de nuestro Señor amado. Y hay que saber notar cuando se realizan las cosas para la gloria de los becerros de oro. Para estas iglesias que tienen ídolos, lo más importante es el nombre de sus líderes, de sus guías, su fama y su nombre, porque todo esto lo justifican, predicando que Cristo habita en ellos, y al predicar en el nombre de su falsa doctrina, estos dicen predicar a Cristo. Los becerros se vuelven representantes de las iglesias, convirtiéndose en el orgullo de sus seguidores, y lógicamente esto viene a ser su imagen corporativa, haciendo que sus seguidores les rinda pleitesía y los registren con derechos reservados. Se comercializan sus fotografías, se comercializan sus presentaciones. Los vemos en llaveros, en CD, en DVD, en películas, en souvenirs, en libros supuestamente bendecidos para que el cliente, o sea, su iglesia, los compre para que aprendan a tener una vida llena de bendiciones. Y a estas alturas, el ídolo se vuelve una fuente magnífica de ingresos para ellos mismos. Miren cuando Moisés regresa al campamento, Josué que no se despegaba de Moisés, cree que es ruido de batalla lo que se oye. Pero Moisés lo corrige al llegar y ver a Israel danzando alrededor del becerro de oro, hecho por su propio hermano, una estatua. La palabra hebrea que expresa danza significa dar vueltas en derredor. Los hebreos danzaban alrededor del becerro frenéticamente. Y Moisés lleno de celo de Dios, rompe las tablas que tenía en su mano, estas tablas escritas por el dedo de Jehová. Moisés sintió un celo como lo expresa el apóstol Pablo, como lo sintió Pablo por su iglesia, como escrito está en la segunda de Corintios 11:13, donde el apóstol Pablo dice: lo celo con el celo de Dios, pero me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En estas iglesias, en estas megas iglesias, déjenme decirles que hay gente sincera que está engañada, porque no saben que realmente no están adorando a Dios. Están tan engañados que no saben que en realidad que todo lo que están haciendo es ofendiendo a Jehová, porque están ciegos en idolatría a sus becerros sagrados. Hoy vemos todos estos adoradores de becerros de oro, consumidos en un celo por su ídolo. Déjenme decirles que si la gente se burla de Cristo y de su sangre y de su sacrificio en la cruz, no les interesa, no les causa ningún problema. Pero no hables en contra de su becerro,
que dan la vida por ellos. Y déjenme aclararles que este no es un celo como el que sintió Pablo por la iglesia, no. Este solamente es un celo carnal y diabólico. Los becerristas de hoy en día tienden a ser intolerantes con aquellos que no comulgan con su fanatismo a su ídolo y llegan a ser violentos si se sienten agredidos en la fe que ponen en sus ídolos y no en Dios. Hoy en día vemos y escuchamos a muchos falsos predicadores en el mundo, especialmente en la televisión, en este canal Enlace, muy famoso supuestamente al servicio de Cristo. Pero este canal no es más que una cueva llena de lobos rapaces y ladrones disfrazados de pastores, apóstoles, obispos, cantantes cristianos y predicadores que llenan gigantescos estadios y enormes auditorios, buscando lo suyo, buscando el dinero de su pueblo, de la gente a la que maravillan con sus dones y su supuesto ungimiento. Estos sí son verdaderos ídolos de oro, como el que hizo Aarón. El mismo ídolo que Moisés destruyó fundiéndolo y haciéndolo polvo para mostrarle al pueblo de Israel que este ídolo no era nada. Por eso lo hizo polvo. Esos son los ídolos al final, no son nada. No importa si estos becerros son de metal, de yeso o de madera o de cualquier material o simplemente ídolos humanos. También son polvo porque del polvo eres y en polvo te convertirás. Por eso la Escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre, porque el hombre es tan solo polvo, nosotros somos polvo y al polvo volveremos. Pero muchos dicen que no está mal confiar en un hombre enviado o ungido. Pero déjenme decirles que esto es tan solo un texto revuelto de aquellos que buscan justificar sus pecados por la fe en un hombre. Mire, les digo hoy que Jehová es Dios celoso. Mire, Jehová no admite rivalidad. Voy a leerles el capítulo 5 de la primera de Samuel, donde nos muestra de que Jehová no comparte su gloria con nadie. El capítulo 5 de la primera de Samuel nos dice que cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y dice, tomaron los filisteos el arca de Dios, la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Dagón era el dios filisteo, era el dios de los caldeos también, que representaba un pez. Cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, encontraron al dios Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar. Y al levantarse de nuevo de mañana al siguiente día, el dios Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y sus 2 manos estaban cortadas sobre el umbral. A Dagón solamente le quedaba el tronco. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. La mano de Jehová cayó sobre los de Asdod y los destruyó, hiriéndolos con tumores en Asdod y en todo su territorio. Al ver esto, los de Asdod dijeron, que no se quede entre nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano se ha endurecido contra nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y le preguntaron, ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Ellos respondieron, trasládese el arca de Dios de Israel a Gat, y trasladaron allá el arca de Dios de Israel. Pero cuando se la llevaron, la mano de Jehová cayó sobre la ciudad, provocando un gran pánico, y afligió a los hombres de aquella ciudad, y desde el más pequeño hasta el mayor se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, pero cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los ecronitas exclamaron, ¿nos han traído el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo? Convocaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, enviad el arca de Dios de Israel y regrese a su lugar para que no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo.
pues había un terror mortal en toda la ciudad, porque la mano de Dios los había castigado duramente. Los que no morían estaban llenos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Nótese, iglesia. Nótese, iglesia, en el versículo 3 y 4, lo que dice: cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, encontraron a Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar. Y al levantarse de nuevo de mañana del siguiente día, Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y sus 2 manos estaban cortadas sobre el umbral. A Dagón solamente le quedaba el tronco. Estos pasajes nos muestra el celo de Jehová por su honra y por su gloria. Por eso los filisteos, al ver este cuadro, los llenó de temor. Miren, Dios no admite competencia ni rivalidad. Dios es único. La honra y la gloria de Jehová. Y este es el final de los ídolos con almas humanas. Es tanto así, iglesia, que cuando las cabezas de estos becerros dorados e idolatrados por sus seguidores comienzan a caer, muchos de estos se pierden y son arrastrados en la caída de sus ídolos, porque todos aquellos que confiaron plenamente en estos ministros del diablo, como si fueran Dios, y cuando llegan a tener plena conciencia de la realidad en la que están sus ídolos, estos lloran amargamente y se deprimen por la gran decepción que se siente al descubrir lo vano de sus becerros de oro. Pero peor aún, muchos se alejan de Cristo. Muchos culpan a nuestro Señor Jesucristo de haber jugado con su fe, como si nuestro Señor no les hubiera advertido a través de su palabra, porque estos desecharon su sana doctrina, extraviándose de la verdad, haciendo a estos falsos maestros sus ídolos, a los cuales buscaron y forjaron a su voluntad, porque como escrito está en Romanos 1:20, los que no conocen a Dios serán juzgados por su conciencia en cuanto a la idolatría. ¿Cuánto más somos culpables aquellos que, teniendo conocimiento, caemos en el mismo error? Romanos 1:20. ¿Por qué les cito Romanos 1:20? Porque cuando se tiene el conocimiento, cada quien es responsable por lo que hace en los caminos de nuestro Señor amado. Cada quien es responsable por lo que hace en los caminos de Dios. Y a pesar de que recibimos la palabra a través de una sana enseñanza, a través de una sana doctrina, y a pesar de que muchos profesaron esta sana doctrina, hoy están idolatrando a estos becerros de oro. Y nada les va a salvar ante el juicio, ante ese juicio justo y divino de Jehová en su gran trono blanco. Miren, nada puede justificarnos de la idolatría. Nada es nada, porque la idolatría, Dios la maldijo. Y tenga en cuenta, iglesia, que la idolatría ya no tiene la cara que tuvo en Israel en aquellos tiempos. No, y tampoco nos hace falta regresar o afiliarnos a una iglesia que venera esculturas y dioses ajenos para pecar en ella. No. Entienda, iglesia, de que la idolatría de hoy en día tiene un camuflaje casi perfecto. Y si nosotros no tenemos a Dios en nuestra conciencia, llegamos a ser una presa fácil para estos lobos rapaces de almas. Llegamos a ser una presa fácil para estos ministros del diablo, que hacen creer a las personas a tal grado que pueden llegar a estas falsas doctrinas, creyendo que le están dando la gloria a Dios. Miren, en estos templos no hace falta colocar la imagen de la guadalupana o la de otra virgen para ser idólatras, no. Solo basta con tener en el corazón un ídolo de estos de que hoy en día se hacen llamar ungidos de Dios. Estos se hacen becerros de oro para ser alabados, adorados e idolatrados por sus ciegos y sordos seguidores. Pero la palabra de Dios a través de sus profetas nos manda a salir de estas falsas doctrinas. Nos manda a salir de estas falsas doctrinas cuando nosotros hayamos comprendido la magnitud del error en que se encuentran o en que nos encontramos nosotros mismos hoy en día. La persona cristiana, cuando llega a tener la plena conciencia de que está en peligro
y que está en peligro su salvación, que está en peligro nuestra salvación, debemos de salir de ahí. Miren el profeta Jeremías en el capítulo 51 y el versículo 45 del capítulo 51 dice: salid del medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18:4, nuestro Señor amado Jesús nos dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ay, santo, bendito sea mi Dios, aleluya. Iglesia, espero que este mensaje haya logrado, por medio de mi Señor Jesús y a través del Espíritu Santo, que les haya mostrado de que la idolatría no solamente es rendirse o postrarse ante una imagen, no. Espero en mi Señor Jesucristo que todos aquellos que han escuchado este mensaje tengan la capacidad de aceptar esta palabra, este mensaje, para que salgan de esos templos y se arrepientan de su idolatría a estos becerros de oro. A estos becerros de oro modernos y liberales. Miren en el Santo Espíritu de mi Señor Jesús. Les pido hoy a todo aquel que ha escuchado este mensaje que se vuelva a la sana doctrina de Cristo. Vuelva hacia la senda antigua, que es camino de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es así de simple. Gracias, Padre Santo y bueno, por tu palabra. Solo te pido hoy que abras nuestros ojos espirituales para ver más allá de lo que el mundo nos muestra en nuestra propia carne. Gracias, Padre. Gracias, Señor amado. La honra y la gloria es toda tuya, Jehová, a través de tu Santo Hijo, de tu Hijo amado Jesús, Salvador nuestro. Amén. Aleluya.